Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Cómo están mis amados hermanos, amigos? Sean bienvenidos acá a un programa más con la hermana Aura. En Betel a la medianoche, acá en el Ministerio Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Aleluya. Vamos a alabarle, que ya terminamos el viernes en nuestra hora con nuestro calendario. Elohim Israel Adonai, santo es el Señor. Minja Olam, Ba'olam, alaba su nombre, por siempre será. Alábelo con gozo, como lo alabo yo, su hermana Aura, acá en el programa número 87 para la gloria de Cristo. Aleluya. E Israel dirá amén, y todos cantan aleluya. E Israel dirá amén, y las naciones lo alaban. Sean bienvenidos, conéctense y compartan el link para que otros también vengan a gozarse una hora nomás. No les pido mucho, una sola hora. Adonai, Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Tenemos un Dios santo, 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 3 veces santo. Aleluya. Minja Olam, Ba'olam, alaba su nombre, por siempre será. Minja, estamos en gozo porque Cristo vive y a su nombre gloria. Y las naciones lo alaban, e Israel dirá amén, y todos cantan aleluya. E Israel dirá amén. Gloria a Dios. Recuérdense que estamos en una serie donde estamos conociendo el carácter de Cristo. Y ya estamos en la parte número 6 ahora, conociendo el carácter de Cristo. Ahora vamos a conocer el carácter santo y humilde de nuestro Cristo. Aleluya. Santo y humilde. Gloria a Dios. Tenemos que imitar ese carácter de Cristo. Por eso es que estamos acá en esta serie, para que lo conozcamos mucho mejor y nos enamoremos más de Él. Y no solo eso, sino que también le imitemos. Aleluya. Gloria a Dios. No hay arma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Recuérdense que con Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Acérquense, regálenle una hora al Señor Jesucristo acá a la medianoche. Hermana Cecilia, Dios me la bendiga. Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios. Él es nuestro héroe. Jehová Nisi es nuestro estandarte. Aleluya, es nuestro estandarte. Ahí vamos, venciendo cada día, avanzando. En este mundo tenemos que avanzar, no nos tenemos que detener por nada ni por nadie. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es nuestro proveedor. Él nos provee de todo, no solo de cosas materiales, sino también de las cosas espirituales, que nos da la fuerza, el ánimo, la valentía para avanzar y para poder superar las adversidades de la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, mi hermana, gracias. Un abrazo para usted, para su esposo. Bienvenido, un abrazo a Ian, a que ya salga de una vez recuperado al 100% en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Adonai. Y aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach.
Hamashiach. Qué lindo es ese nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que yo amo tanto y que anhelo verdaderamente que ustedes lo conozcan mejor. Por eso estamos acá conociendo el carácter de Cristo, nuestro Yeshua Hamashiach. Gloria a Dios. El Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, aleluya, aleluya. Y las naciones lo alaban. Si tú formas parte de las naciones, tienes que alabar al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Dios y Padre eterno, aleluya. Gloria a Dios. E Israel dirá amén. Y todos cantan aleluya. Compartan, compartan, para que alguien más venga a conocer el carácter de Cristo, ese carácter santo y humilde que vamos a ver hoy. Gloria a Dios. ¿Sí? En esta serie que empezamos conociendo el carácter de Cristo y nuestro objetivo es enamorarnos más de Él. Que nos enamoremos más de Él y que lo imitemos. Aleluya. Es todo lo que se espera. Sí, como buenos creyentes, como buenos seguidores del Señor Jesucristo, imitémoslo. Ahora, en esta noche, su hermana Aura acá en Betel a la medianoche, en este ministerio que el Señor nos ha regalado, Betel, casa de Dios y puerta del cielo, estamos conociendo ese carácter precioso de nuestro amado Jesús. Ya vamos por la parte número 6, programa número 87. Oigan eso. Gloria a Dios. El carácter santo y humilde de Cristo. Recuérdense que si estamos conociendo el carácter de nuestro Salvador y una vez le hemos aceptado a Él como nuestro Señor, como nuestro Dios, pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Y como hijos y como hijas de Dios, heredamos su carácter. Y si como hijos e hijas de Dios no estamos imitando su carácter, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos. No es posible que un hijo de Dios, que una hija de Dios, no sea humilde y no se santifique cada día. Gloria sea al Señor. Me da tanto gusto que ya esté mejor. Ian, un abrazo. Que Dios me lo bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, la santidad de Cristo. Vamos a desglosar. Vamos a ver primero la santidad de Cristo, luego vamos a ver la humildad de Él. La santidad de Cristo es un principio central de nuestra teología, como cristianos, porque esto refleja la naturaleza de Él como divinidad y como perfección moral. Fíjense qué interesante. La santidad del Señor. Bueno, ¿qué significa la palabra santo para empezar? Bueno, la palabra santo significa estar apartado, estar puro, estar libre de pecado. Así que, acá en el contexto del Señor Jesucristo, la santidad es tanto un atributo esencial e inseparable, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, como un testimonio de su misión divina. O sea, la santidad del Señor es inseparable. Él es santo. Él es santo. Es su atributo, su santidad. Él no puede
dejar de ser santo porque Él es Dios y ese es un atributo de su carácter. Él es santo. Entonces vemos que las santidades de Cristo, allí en la Biblia, lo vemos en el Nuevo Testamento. Allí nos vemos con los evangelios donde nos describen al Señor. Pero fíjense que allí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, cuando nosotros estudiamos la historia de María o Miriam, la que halló gracia ante Dios, y vemos que el ángel Gabriel se le aparece y le dice a María, ¿verdad? Miriam es en hebreo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjense Lucas 1:35 lo que nos está diciendo. Esta declaración que se está dando subraya el origen divino y la santidad de Jesús. ¿Desde dónde? Desde la concepción, desde el momento que fue concebido. Y recuérdense que no fue concebido por hombre, sino aquí mismo lo está revelando la palabra por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, a su nombre sea la gloria. Entonces, también ahí en el libro de los Hechos nos encontramos de que Pedro se refiere a Jesús como el santo y el justo. El santo y el justo. Esto lo hace enfatizando la pureza moral del Señor Jesús y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Entonces, la santidad de Cristo no es meramente la ausencia de pecado, mis amados, sino una encarnación activa de la justicia y del propósito divino. Esa es la santidad del Señor. O sea, en el momento que nosotros volvemos a nacer de nuevo, nacemos de nuevo con el Señor Jesucristo, ya tenemos que estar heredando, imitando, heredamos de por sí, ¿verdad? Somos coherederos con Cristo, tenemos que imitar su carácter, esta santidad. ¿Por qué? Porque imagínense que se activa a través del Espíritu Santo que recibimos la justicia. Por eso es que somos llamados justos, somos llamados sus santos. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Que nosotros vayamos a morar con su Hijo Jesucristo en su reino. ¿Sí? Porque de tal manera nos amó el Señor. Y fíjense, ese amor tan lindo fue reflejado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Entonces también podemos ver la inocencia de Cristo, la inocencia. Este es un carácter, un atributo del Señor que también nosotros lo tenemos que tener. La inocencia. La inocencia de Cristo es un carácter bastante crítico, ¿verdad? Este aspecto de su santidad. El autor de Hebreos, él escribe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahí en Hebreos 4:15 nos dice esto. Fíjense qué importante, porque este pasaje resalta que a pesar de enfrentar las tentaciones comunes a la humanidad, ¿verdad? Cristo permaneció sin mancha de pecado. Así que Él hace la diferencia como el mediador perfecto entre Dios y el hombre. ¿Sí? Por eso es que el Señor Jesucristo nos entiende a nosotros y nos perdona cuando le fallamos. ¿Por qué? Porque Él vivió en la carne. Él sabe todo lo que como seres humanos acá en esta carne padecemos, vivimos y contra qué nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Porque Él encarnó, Dios encarnó en el cuerpo de Jesús. Él se hizo hombre, Él era 100% hombre y 100% Dios. Él sabía, sintió, vivió, padeció todas las cosas, las mismísimas cosas que nosotros vivimos, solamente con la gran diferencia
que Él no pecó. Él no pecó. Así que vemos la santidad de su ministerio. Ahí en ese ministerio del Señor Jesucristo, esa santidad, ¿verdad? En ese ministerio que Él vino a hacer acá en la tierra, Él demostró consistentemente autoridad sobre el pecado y sobre el mal. Marcos 1:24 nos dice que ahí había un hombre poseído por un demonio, ¿verdad? Que reconoce al Señor Jesucristo y empieza a exclamarle: ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Le dice, ¿verdad? Has venido a destruirnos. Ya saben lo que le dice ese demonio al Señor, porque ese demonio le está diciendo: sé quién eres, sé que eres el Santo de Dios. Los demonios lo reconocían. Y si nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? También somos reconocidos por los demonios si verdaderamente estamos imitando su carácter. Eso va a ser reconocido en el mundo espiritual. El carácter de Cristo en nosotros es reconocido en el mundo espiritual. Por eso es que nos hacen la guerra constantemente. No quieren que estemos en paz. No quieren que estemos bien. Nos hacen la guerra, ¿por qué? Porque quieren que nos rindamos. Eso es lo que hace el enemigo cuando nos hace la guerra. Quiere que nos rindamos ante él. Y decir, no, pues ya no puedo. Ya me cansé de sufrir. Ya con esto, ya estoy, como dicen con el permiso, ya estoy harta de tanta cosa mala que me acontece. Y no hay. Eso es lo que hace el enemigo. Y se da gusto cuando nuestra boca suelta esas palabras. Pero nosotros tenemos que ser como el Señor Jesucristo. Callarnos. Con la boquita cerrada a sufrir. ¿Sí? Solo ir ante sus pies y llorar. Llorar y decirle gracias. Gracias por esto. Me dolió, me duele, me entristece. Pero yo te doy gracias porque tú eres el que sabe todo. Tú sabes por qué pasan estas cosas. Yo confío en tu promesa que dice que todo lo que nos pasa es para un bien. Y ahí nos consuela el Espíritu Santo. Sí, tenemos que ser, ¿verdad? Bien despiertos, bien despiertos. Bendito sea el Señor. Entonces, fíjense que nos damos cuenta que acá este reconocimiento por parte de los adversarios espirituales subraya la autoridad divina y la pureza inherente en Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir en santidad plena para que verdaderamente reflejemos el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el cual es muy reconocido en el mundo espiritual. ¿Sí? Si no, recuérdense qué pasaba con Pedro, solo con la sombra de Pedro, dice que se sanaban los enfermos. Qué privilegio ver ahora que nos más pasa, hermana Aura, por ahí al lado de los enfermos y se sanen, gloria a Dios. Bueno, hay veces que suceden cositas así, no a tal extremo, pero solo con tocar o solo con hablar ya sucedió el milagro. Amén, hermano Héctor, bienvenido, Dios me lo bendiga, compartan para que se queden conmigo un ratito más, conociendo el carácter de Cristo, el carácter santo, ¿verdad? Del Señor Jesucristo y su carácter humilde, la humildad de Él. Entonces, fíjense qué interesante es que nosotros reflejemos la santidad del Señor. Es primordial en el cristiano. Dice él, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí o no? Entonces tenemos que practicarla, imitar la santidad de nuestro Padre Celestial. Es importante, no solo en esta tierra, sino también en el momento lindo en que vamos a estar allá viviendo con Él por un tiempo en el cielo mientras se establece el reino. O sea, imitar el carácter de Cristo siempre. La santidad es un requisito primordial para los creyentes en Cristo. Sin santidad no vamos a ver al Señor. ¿Sí?
Y esto es muy importante, la santificación y la redención. La santidad de Cristo es integral para la obra redentora realizada a través de su muerte y de su resurrección. Como el Cordero de Dios sin mancha, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Que Él es el Cordero de Dios. El sacrificio de Jesús fue suficiente para expiar los pecados de la humanidad. Solamente. Eso bastó. El sacrificio en la cruz y ahí se acabó todo. Ahí Él se consumó todo. Por eso Él dijo, consumado es. O sea, hecho está. Ya se terminó, ya he terminado de hacer la obra que vine a hacer. ¿Verdad? En palabras similares, puestas en un vocabulario más sencillo y entendible. Cuando Él dijo, consumado es. O sea, hecho está, he terminado. Lo he hecho, he cumplido. Entonces fíjense que Pedro escribe, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas perecederas como oro o como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha ni defecto. Qué lindo, ¿no? Ahí lo pueden buscar en 1 de Pedro capítulo 1, en los versículos 18 y 19 nos habla de eso. Entonces vemos la imagen de un cordero sin mancha. Gloria a Dios. Esto subraya la necesidad de la santidad de Cristo para la eficacia de su sacrificio expiatorio. ¿Por qué es santo, sin mancha? Porque si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, recuérdense que cuando iban a expiar los pecados, pues llevaban ese cordero, ¿verdad? Ese animalito, lo buscaban y tenía que ser sin mancha, el más perfecto, para que pudiera llevarse a cabo la expiación. Lo sacrificaban y la sangre de ese animal, de ese cordero, se lo rociaban a la persona, ¿verdad? Y ya, los pecados le eran cubiertos, oigan, cubiertos por un tiempo. Porque al determinado tiempo volvían a volver a sacrificar otro animal y a pedir perdón por los pecados, pónganle del año, y quedaban cubiertos. Pero el sacrificio de Cristo Jesús con su sangre santa y pura fue el único sacrificio que tuvo que hacer para perdonar todos los pecados de la humanidad. O sea, no hay ningún pecado que el Señor Jesucristo no nos haya perdonado ya en la cruz si le creemos. Si le creemos. O sea, para que tus pecados sean perdonados de verdad, tienes que aceptar la obra que Él hizo en la cruz. Tienes que reconocer que Él es el Cordero sacrificial de Dios. El santo, el puro. Gloria a Dios. Es importante. Entonces, ¿cómo nos implica esto a nosotros como creyentes suyos? Bueno, es un modelo, ¿verdad? Un modelo de empoderamiento para nosotros, esa santidad del Señor Jesús. Sí. Ejemplo, si no nos santificamos, no vamos a poder ser empoderados por el Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, porque Él vive en nosotros. Recuérdense que Él, pues, antes, ¿verdad? Vivía en el tabernáculo. Venía, se iba, venía, se iba. Ahora está con nosotros. ¿Sí? Está aquí con nosotros. Encontró un templo donde morar, donde quedarse. ¿Se imaginan qué lindo es saber eso? Que en la época antigua el Señor moraba en esas cabañitas, ¿verdad? Con ese tabernáculo y todo, como lo desarmaban y caminaban y lo establecían donde Él decía, y Él descendía a hablar y daba el mensaje, lo que quería que hiciera, y se volvía a ir. Pero miren ahora la gran diferencia, el gran privilegio que tenemos de que Él está aquí con nosotros, dentro de nosotros. Aleluya. ¿A poco eso no es para gozarse? ¿Verdad?
Es para decirle gloria al Señor. Mira, sabes, no lo merecemos porque siempre lo estamos ofendiendo. Y que mire, en cositas chiquititas siempre estamos ofendiendo al Señor, pero Él está lindo. Nos ama tanto que nos perdona. ¿Sí? Él nos perdona. Entonces, a través de la unión con el Señor Jesucristo, nosotros somos llamados a perseguir la santidad con nuestras propias vidas. Amén. Así que el apóstol Pablo vemos que él exhorta a la iglesia, porque él dice, porque Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santidad. O sea, toda impureza tenemos que desecharla, no permitir que nos ensucien este cuerpo. Hay que ser delicaditos con este cuerpo. ¿Sí? Y no es que digan, ay, mira, tan llena de cosas que es. No. Es que este cuerpo hay que cuidarlo. Porque es el templo de su Santo Espíritu. Amar, cuidarlo, protegerlo, alimentarlo bien, sanamente, con inteligencia, con sabiduría, cuidarse uno. Eso es estimar esto, la morada de su Santo Espíritu. Fíjense que hay algo que la gente y el mundo, ¿verdad? Que yo vine a darme cuenta acá cuando yo llegué, porque realmente acá esta nación, porque se ven muchas personas, jóvenes, adultos, ancianos y todo, que tienen el cuerpo, ¿verdad? Lleno de, ya saben qué, de esos dibujitos que se hacen en el cuerpo, ¿verdad? Pero llega una edad determinada en que le presentan el plan de salvación, el evangelio, y aceptan a Cristo. Una vez empiezan a estudiar la palabra de Dios, ahí leen en el libro de Levítico que el Señor prohíbe eso. Porque el cuerpo, dice, es el templo de su Santo Espíritu. Por lo tanto, tenemos que cuidarlo. Y yo me imagino que ya la gente pues se pone quizá un poco triste y llora, ¿verdad? En ese momento donde se da cuenta que este cuerpo hay que cuidarlo. ¿Sí? Tenemos que cuidarlo en el alimento, pues tratar de hacer un poco de ejercicio, mantenerlo sano para evitar las enfermedades, ¿verdad? Que pueden ser provocadas por uno mismo. ¿Cómo digo por uno mismo? Sí. A veces nos descuidamos, nos excedemos en comer o comemos cosas que verdaderamente nos hacen daño o, ya saben, problemitas así, ¿verdad? Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Bueno, gloria a Dios por eso. Bueno, termino entonces con este carácter de la santidad, ¿verdad? Este carácter de la santidad del Señor es fundamental. Es un aspecto fundamental porque subraya la naturaleza divina. Por naturaleza Dios, el Señor Jesucristo, es santo. Dios el Hijo es santo. Y no tiene pecado, ¿verdad? No tiene pecado. Y por eso es que Él pudo hacer esa misión redentora y la cumplió a cabalidad hasta el último momento. Entonces, esto a nosotros nos sirve como modelo en nuestra vida cristiana, como fuente de esperanza para nosotros, ¿verdad? Que buscamos reflejar la pureza y la justicia en nuestras vidas. La santidad. La santidad se nota, mis amados. Cuando un cristiano está en plena santidad y en plena comunión de Dios, se nota desde lejos, se percibe, si tienen discernimiento. ¿Sí? Como cuando un hermano está desfallecido, se ha menguado en la fe, o ha dejado de orar o de ayunar, también se nota si tienen discernimiento. La santidad es muy importante en el cristiano. No la dejemos de practicar todos los días. Todos los días. Es lindo santificarse cada día para el Señor. Sí. Es que ahorita yo me estoy viendo mi vida, por ejemplo, el día de hoy o el día de ayer que ya pasó, ¿verdad? Yo me vino el flashazo de cómo es que yo soy mera loquilla, ¿verdad? Aquí y aprovecho que se me durmió la gordita ahí y corro y vengo a agarrar mi Biblia y ando, aunque cargue puesta el apron que dicen en inglés, ¿cómo que se llama el asunto ese que se pone uno de la cocina, ¿verdad? Que se me olvidó el nombre en español. Bueno, el asunto es
de que aunque sea con eso yo vengo, agarro mi Biblia y si no están mis lentes, pues como quiera yo trato de ver y leo rapidito, 5, 6 minutos, 8 minutos si puedo, 10 minutos y ya le estoy buscando. Y ya me voy corriendo porque se me va a despertar, se me va a caer de la cama. Bueno, me parezco loquilla, pero ¿saben? El amor hacia nuestro Dios tiene que ser constante. Y eso nos hace buscarlo. Y el buscarlo nos santifica. ¿Sí? Buscarlo. ¿Sí? Fíjense que a veces me pongo a orar antes de venir, no siempre, ¿verdad? Me pongo a orar, pero ahora díganlo, eran las 9:20, porque vi el reloj. Bueno, dije, voy a orar hasta las 10. O si no, mejor voy a orar 15 minutos ahorita y 15 minutos después cuando termine el programa. O al ratito. Pero me postré, agarré mi Biblia, me preparé y casi se me hizo 1 hora. ¡Oh, Dios! Digo yo, ¡ay, gloria a Dios! Es que no se siente. Cuando tú vas a la presencia de Dios con un corazón dispuesto a adorarlo, a buscarlo, a decirle cuánto tú lo amas, tú no solo te estás santificando, tú estás llenándote y Él te está empoderando. Él te empodera, te llena de poder, te llena de unción. Y pues ya, caminas. Y solo tocas a una persona y ya le inyectas lo que llevas. Si esa persona tenía dolor, automáticamente se va. Así, te lo digo porque me ha pasado. Así que bueno, dejamos entonces el carácter santo del Señor y vamos a ver la humildad de Cristo ahora. ¿Qué les parece? Miren, la humildad del Señor Jesucristo, ese es un aspecto central de su carácter, que influye profundamente en su vida y en su ministerio. Esta humildad es evidente en su encarnación. ¿Por qué? Porque esas interacciones con los demás, todo lo que Él hacía, su sacrificio al final de la cruz, ¿verdad? Eso muestra de humildad. Gloria a Dios. Mandril, sí. Nunca me llegó a la mente el nombre en español, pero bueno, gracias mi hermana, gracias. Oh, gloria a Dios. Entonces, la humildad también es el carácter de Cristo que como sus hijos tenemos que imitarlo y ese más también. O sea, todo es importante en la vida del cristiano. Todo. La santidad, la humildad, la justicia. Hemos visto tantos caracteres del Señor. Ya vamos por la parte 6. Imagínense. Y esto es con el fin de que nosotros nos animemos a ser como Él, como hijos suyos, copiarlo de Él, imitarlo de Él, hacer lo que Él hace, amar, ayudar al necesitado, el carácter misericordioso, el carácter piadoso, el carácter bondadoso, el carácter amoroso. Y todo eso ya lo hemos visto acá, en esta serie. Entonces, ¿a poco no es para que uno se enamore más de nuestro Dios? Tenemos sentir ese amor, porque mire, cada día lo que yo les aconsejo es esto. Cada día que ustedes se presenten a orar, díganle al Señor, Señor, dame fuerzas para amarte y para adorarte cada día de mi vida. Así tienen que decirle. Y Él les va a dar la fuerza para que lo amen y para que lo busquen. Sí, yo sí le pido. Ay, Señor, dame fuerza para amarte, para adorarte, para buscarte más, Señor. Dame fuerza y dame inteligencia para poder redimir bien el tiempo, Padre, porque el tiempo se está yendo. Ya sabes, pongo como loca pedirle. Bueno, esa soy yo. Así que no, son tips para que ustedes lo copien también. Entonces vemos acá la encarnación y el nacimiento del Señor. Aleluya. Tenemos la humildad de Cristo, ¿verdad? Esta se demuestra primero en su encarnación, o sea, cuando Él encarnó ahí, ¿verdad? En el cuerpo de Jesús, ahí en el vientre de María, que ya lo vimos ahí al principio, cuando el ángel Gabriel le fue a dar la buena nueva. El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, donde dice, quien, extendiendo en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque recuérdense que Jesús, siendo Dios, no usó esos atributos como Dios. Él se hizo siervo, un hijo obediente a su Padre. Si no, recuérdense cuando lo apresaron, ¿verdad? Ahí en el Getsemaní. Y cuando Pedro, ¿verdad? Como era bien violento Pedro, pues saca la espada y le quita la oreja a Malco, ¿verdad? Y que le dice Pedro, el Señor le dice, guarda tu espada, porque el que espada mata, espada muere. Pero no es solo eso, sino que le dice, ¿crees que yo no me puedo defender? Yo solo le digo a mi Padre que me mande no sé cuántas legiones de ángeles y Él me las manda. Él podía pedir ayuda. Aún cuando estaba colgado en la cruz, Él podía pedir ayuda. Él que hizo ahí esa noche de oración fuertísima, estaba sintiendo el dolor de lo que le esperaba. Él sabía lo que le esperaba. ¿Pero qué dijo? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todavía le dice, ¿quieres que pase de mí esta copa? Pero no se haga como yo, sino como tú. Y esa es la forma más sabia y más inteligente de finalizar nuestras oraciones. Bueno, ya le pedí de todo al Señor. Pero ¿sabes qué, Padre? No se haga como yo quiero, no se haga como yo te estoy pidiendo, que se haga conforme a tu voluntad. Así tenemos que terminar. Gloria a Dios. Entonces, tenemos esa humildad. Recuérdense que en un pasaje, y en muchos, recalca mucho la humildad. Dice la palabra del Señor que al humilde lo trata de cerca, pero al altivo de lejos. Aleluya. Amén, hermano Antonio Mar. Dios me lo bendiga. Bienvenido. Me da gusto volver a verlo. Estamos conociendo el carácter de Cristo, una serie para que nos enamoremos más de nuestro Rey. Y ahora estamos viendo el carácter santo y humilde de nuestro Señor. Amén. Sea bienvenido. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros aprendemos, ¿verdad? Que el Señor Jesús, aunque fue plenamente divino, Él eligió asumir carne humana y nacer en las circunstancias más humildes. Como les digo, siendo Dios, el dueño del oro y la plata. Fíjese, vino acá a nacer en un pesebre. Bueno, ni ropa, quizá esos pañalitos, esas envolturas. Imagínense pues a los pobres que no tienen eso. Ahí vino a nacer nuestro Rey. No nació ni siquiera en un lugar como tenemos el privilegio ahora de un hospital y todo eso, sino en un lugar donde guardan a los animales, donde duerme. Gloria a Dios. Así es. Y ya nosotros que llegamos y miramos una casa así que está, ya andamos como delicaditos. Ay, no, yo no voy ahí porque ahí está muy sucio. Ay, que esto y lo otro. Por favor. Aunque lógicamente, ¿verdad? Tenemos que ser aseados, limpios, ordenados y todo. Pero si llegamos a un lugar o nos invitan o nos toca una persona que está sucia, ay, no te hagas. Por favor. ¿Qué hacía el Señor hasta con los leprosos? Que toda la gente le huía, los tenía lejos, estaban fuera de la ciudad. El Señor los tocaba. Era lindo que se sanaban. Aleluya. Es que miren, con un toque del Maestro cambia todo en la vida de una persona. ¿Y cómo me va a tocar el Maestro, hermana, si ya ella no está aquí en la tierra? Mira qué ingenuidad. Él te está tocando a través del Evangelio, a través de los siervos y las siervas que predicamos su palabra. Ahí te está tocando. Nomás tienes que tener fe, tienes que creer que verdaderamente es Él el que te está hablando. ¿Sí?
Cuando escuchas en la palabra que te está diciendo el siervo, la sierva dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. No es la palabra, no es la boca de uno, es el mismísimo Señor que te está diciendo, ven a mí. Si estás cansado, ven a mí. ¿Sí? Ven a mí. Gloria a Dios. Es lindo. Ahorita se me vinieron tantos recuerdos en mi proceso cuando el Señor me hablaba directamente. Cómo cuidaba de mí, de mi cansancio cuando yo llegaba a casa bien cansada y quizás se me había olvidado hacer algo. Él me despertaba y me decía, hija, tienes que ir a hacer esto. Mira, ¿sabes qué? No te bañes, oiga, no te bañes porque se te va a quitar el sueño. Solo ve inmediatamente, regresa y te vuelves a acostar y descansar. Es que para que tu Padre eterno te cuide de esa manera. Oye, pero ¿de quién soy yo, Padre? ¿Quién soy yo? Es divino. Porque mira la humildad del corazón. Y tenemos que imitar esa humildad, esa naturaleza preciosa, gloria a Dios, que Él tenía por el bien de la humanidad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como hijos suyos. Ser humildes, no altivos. De verdad. Yo escuché un dicho en mi país, porque en aquella época se jactaban mucho las jóvenes que se graduaban de una profesión. Entonces yo me reía, porque nomás obtenía un título, ya sea maestra, secretaria, perito, lo que sea, ya no, le hacían burla porque ya no querían ni tocar la tierra para caminar, porque se les subía un poquito el ego, ¿verdad? Decían, ay Dios. A mí me daba risa, porque yo he aprendido que cuanto más estudios tú tengas, o cuanto más tú sepas o aprendas algo, y más de la Biblia, si no se diga, más humilde tienes que ser. No jactarte de que lo sabes todo. ¿Amén? ¿Sí? Bendito sea el Señor. El ministerio de enseñanza del Señor. A lo largo de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo demostró consistentemente humildad en sus interacciones con los demás. Se relacionaba con aquellos a quienes la sociedad frecuentemente marginaba. Y estaban ahí incluidos los recaudadores de impuestos, los pecadores y los pobres. Sí, eso fue una de las cosas que confundió mucho al pueblo judío. Porque recuérdense que la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban equivocados, confundidos. ¿En qué? En que ellos esperaban a su Mesías, a su Salvador, a su Redentor como Rey. No aceptaron que su Mesías fuera el hijo de un simple carpintero. Ese que habla con prostitutas, que se junta con los pobres, aleluya. Fíjense. No lo aceptaban. Por eso se confundieron, mas no sabían que el Señor Jesucristo como Mesías, Él tenía que cumplir dos papeles. Ya cumplió uno, como el Mesías Ben Yosef. El Mesías, el hijo de José. Ya cumplió ese papel como el siervo sufriente. Ahora falta el otro papel, que es a lo cual los judíos por eso se confundieron. Y muchos siguen confundidos. Porque ellos esperan a un rey que venga en popa, un grande, aleluya, rico, millonario, que los ayude, que los saque de todas sus problemáticas que viven. Ellos esperaban eso. No lo conocieron. Como dicen, no entendieron el tiempo de su visitación. Y así hay muchos aquí detrás de esta plataforma que escuchan el mensaje del Señor y no entienden que el Señor les está visitando. ¿Qué les parece? Deberíamos de ser un poquito más humildes para que
ese tiempo de visitación a través del Evangelio en las plataformas, en la social media, como dicen, ¿verdad? Puedan aceptar el tiempo que Dios les está dedicando a cada uno. A cada uno. Sí, fíjense que voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. En la clase que tengo acá en la escuela bíblica en WhatsApp, por si alguno se quiere añadir, el Señor te está dedicando tiempo exclusivo a ti. No soy yo, es el Señor. ¿Sí? Está llegando ahí a tu casa, en tu cama, en tu mesita, como tú lo quieras recibir. Si sientes que en la cama y ya no le das reverencia, pues bájate de la cama y busca una mesa y siéntate y ahí recíbelo. Y Él va a hablar contigo a través de la enseñanza. Es que no han asimilado el tiempo de la visitación. Sí, sí. A muchos nos pasa. A muchos nos pasa. Que no nos falte la humildad. Que no nos falte. Esa humildad tiene que ser ese modelo que nosotros debemos de imitar. Él nos dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así dice el Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. La mansedumbre. El Señor describió al hombre más manso de la tierra, que no había otro como él. Y ese era Moisés. Entonces, vemos que las enseñanzas de Jesús reflejan aún más su carácter humilde. ¿Cuándo le enseñaba? Es que miren, yo por eso, la gloria es para Dios. Yo me deleito cuando yo estoy enseñando la palabra. Y que nunca yo me imaginé que yo iba a enseñar la palabra de Dios. Pero ya el Señor lo sabía todo. Y Él me venía preparando desde hace años atrás y yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque la humildad es primordial en la enseñanza. ¿Sí? Por eso es que hay muchos, no digo habemos porque yo no entro en eso, hay muchos en que cuando están enseñando, le meten toda esa palabrería a los pobres hermanos que quizás ni fueron a la escuela, que no saben ni leer, mucho menos escribir. Y ya le empiezan a hablar con un vocabulario tan sistemático, altamente sistemático, que el hermano se va a quedar. Pues la verdad yo no entendí nada de lo que dijo. Por ejemplo, fíjense, qué lindo es, porque nosotros nos damos cuenta que debemos imitar, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy leyendo lo que yo les voy a dar a conocer, yo me encuentro con vocabulario que yo siento en el espíritu que no me lo van a entender. Entonces, ¿qué hago? Me voy al diccionario y encuentro los sinónimos sencillos para darle. Porque miren acá, dice, también eso es un modelo que los seguidores de Cristo deben emular. Emular. Entonces, si yo les hago con la palabra emular, a ustedes van a pensar en una mula. Así de fácil. Gloria a Dios. Entonces vengo un poco, ¿qué es emular? Un sinónimo de emular. Imitar. ¿Para qué se lo voy a poner difícil? Ese es un carácter del maestro. La humildad para enseñar. Y se enseña con autoridad. Él enseñaba con una autoridad que los grandes doctos, ya saben, los escribas y todos esos que se creían los que lo sabían todo, por eso le tenían envidia, porque decían, es que te enseñan como quien tiene autoridad. Pues si tiene la autoridad del Padre. Tiene la autoridad del Padre, es el Hijo de Dios.
por envidia, porque les calcomió la envidia. Recuérdense que Poncio Pilato dijo y sabía que por envidia lo habían entregado. ¿Sí? ¿Y saben qué es lamentable? Que esa envidia, ese espíritu, escriba y fariseo, el espíritu de envidia, está metido en las congregaciones. Sí, yo lo viví y eso es doloroso. Cuando tú verdaderamente tienes el Espíritu de Dios, tienes esa humildad, tienes esa mansedumbre, tienes el amor de Cristo y fluye en ti todos esos caracteres, esos atributos que estás imitando de tu Padre Celestial. En la iglesia te comen cuando les calcome la envidia. Sí, esa humildad, esa entrega, ese amor con que haces las cosas, con que le hablas a las personas, con que te acercas, con que te ofreces. Les calcome la envidia. Y hacen hasta lo imposible por mantenerte ahí sentadito, sentadita, sin que vayas avanzando. Pero como Dios nos da discernimiento, sale ahí. Sí, así de fácil, así de sencillo. Entonces, tenemos que ser humildes. Nos vemos entonces que las enseñanzas del Señor Jesucristo reflejan aún más su carácter humilde. En las bienaventuranzas, Él bendice a los pobres en espíritu y a los mansos. Amén. Destacando el valor que Él otorga a la humanidad. El valor que Él le da a la humanidad. Mire, ¿cómo no nos va a valorar el Señor Jesucristo si somos su creación, mis amados y amigos? ¿Cómo no nos va a valorar? ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo, cada vez que un alma se pierde en el infierno, cae, que la ve caer, que va para el infierno, ustedes creen que el Señor Jesucristo no llora? Él llora. Si Él tiene su corazoncito que siente. ¿A poco no sabían eso? Él tiene su corazoncito que le duele, que siente cuando un alma lo rechaza y se va para el infierno. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por esa alma. Pero lamentablemente esa alma no lo quiso. A Él le duele. Sí, al Señor le duele todo lo que acontece en la humanidad. En este mundo, todo lo que está pasando a Él le duele. Y me dice, hermana, pero es que el Espíritu está allá en el cielo. No, no te equivoques. Él ya vivió todo eso acá en la tierra. Por eso se hizo hombre. 100% hombre, 100% Dios. Él sintió, vivió, sufrió todo lo que nosotros padecemos. Por eso nos entiende. Fíjense qué lindo. Entonces, Él destaca, ¿verdad? En eso, cuando Él bendice a los pobres de espíritu y a los mansos, el valor que Él otorga a esa humanidad. También instruye a sus discípulos sobre la importancia del servicio. ¿Qué les digo? Diciendo, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Sí. Pero ¿saben una cosa? Nadie quiere empezar de cero en la iglesia. Todos quieren el púlpito. Todos pelean el púlpito. Pero no quieren ir a lavar los baños. No quieren barrer. No quieren limpiar las sillas. No quieren sacudir el polvo, limpiar los ventiladores. No quieren ir a evangelizar. No quieren ir a visitar a los enfermos o a los hermanos. No, ellos quieren el púlpito. Ellos quieren predicar. O quieren ahí cantar, tocar. ¿Qué sé yo? Quieren empezar por lo alto. No. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. El Señor nos dejó ese ejemplo. El más grande. Lavarle los pies a sus discípulos. Ese fue un acto de humildad tremendísimo. Tremendísimo. Que el que no entiende el significado del lavatorio de pies tiene que estudiar muy bien. Es un acto de humildad. ¿Quién te va a lavar los pies? Él se humilló porque Él dijo, esto también ustedes lo tienen que hacer, demostrando humildad, que son humildes. Gloria a Dios. Liderazgo servicial, gloria a Dios. Uy, a ver, me faltan 3 y ya casi me voy. Bueno, tenemos el liderazgo servicial. La humildad de Cristo quizás se ilustra más vívidamente en el acto de lavar los pies de sus discípulos. Bueno, acá salió. Bendito sea el Señor.
Y fíjense qué le dijo, ¿verdad? Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar vuestros pies los unos a los otros. Es un acto de humildad. Él lo hizo. Sí. ¿Quieres ser líder? Humíllate. Así de fácil. Así de sencillo. Gloria sea a Dios. Tenemos el sacrificio y tenemos la obediencia del Señor en su humildad. La expresión máxima de la humildad de Cristo se encuentra en su obediencia al Padre, culminando en su muerte sacrificial en la cruz. Fíjense que Filipenses 2:8 dice, y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué cosa, no? Nadie va a dar la vida por alguien más. Nadie. Gloria sea al Señor. Así es. Bendito sea Dios. Este acto desinteresado de amor y obediencia fue realizado para la redención de la humanidad, demostrando la profundidad de su humildad. Humilde. Él se sujetó al mandato de su Padre. ¿Sí? Cuando Él se bautizó, se abrió el cielo, se oyó la voz del Padre, descendió el Espíritu Santo. Él ahí se despojó y Él le dijo, Padre, me pongo a tus órdenes, yo soy tu siervo. Vamos a trabajar. Y ahí empezó su ministerio. Amén. Tenemos la exaltación. En respuesta a su humildad, Dios exaltó al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí en Filipenses 2:9-11 declara, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Esta exaltación subraya el principio bíblico de que la humildad precede al honor. La humildad precede al honor. Gloria a Dios. Fíjense, qué lindo. Entonces, si nosotros, por eso lo dice su palabra, si nos humillamos, Él nos exalta. Pero si nos exaltamos, vamos a ser humillados. Fíjense cómo es la cosa, ¿no? Como que es un arma de doble filo. Así que mejor seamos humildes. Sí, seamos mansos, seamos humildes como el Señor. Gloria a Dios. Termino entonces con esto. La humildad de Cristo es una característica profunda y definitoria que da forma a su misión y proporciona un ejemplo perfecto para que nosotros, los creyentes en Él, ¿verdad?, sigamos ese ejemplo. La vida y la enseñanza del Señor Jesús continúan inspirando y desafiando a los cristianos a vivir humildemente ante Dios y a los demás. Esperemos que así sea. Que la vida del Señor Jesucristo, las enseñanzas de Él, por eso es muy importante estudiar los evangelios. Ahí lo estamos conociendo también mejor. Pero aquí, en Betel a la medianoche, estamos conociendo el carácter de Cristo. ¿Sí? Y en este programa número 87 para su gloria, fíjese, estamos conociendo ese carácter precioso de hoy para enamorarnos más. Y ahora el carácter santo y humilde del Señor Jesús. Como hijos suyos, santifiquémonos. Imitemos la santidad del Señor. Seamos santos porque Él es santo. Y con esa santidad vamos a ser empoderados. Aleluya. Seamos humildes. Con esa humildad que demostremos, seremos exaltados ante el Padre. El Padre nos va a tratar bien de cerca. Pero si nos exaltamos ante Él, ya sabemos que, momentito, me vas a hablar desde allá, porque acá cerca no te quiero. De lejito, yo quiero que Él me trate de cerca. Yo quiero estar de cerca. Yo quiero sentirlo más. Entre más humildes seamos, más cerca lo sentimos, más nos quema el fuego de su Santo Espíritu, más nos llena de ese poder, de esa unción para vencer todos los días los dardos del enemigo. Amén. Fíjense qué lindo es el Señor, cómo nos habla. ¿Cómo nos habla? Vamos a continuar conociendo el carácter del Señor Jesucristo en nuestro próximo programa, ¿verdad? Para que sea Él quien nos hable, que nos diga, miren, sean así como yo. Yo les invito y les doy gracias por estar acá, por haberse quedado conmigo. Yo digo que este no es tiempo perdido.
Yo digo que esto es para edificación, porque te edifica a ti y me edifica a mí. Porque yo sé que es el Espíritu de Dios que trata con nosotros. Amén. Esto es recíproco. Yo doy y recibo. Y para la gloria de Dios, cada día crecemos, nos llenamos más de Él. Seamos mansos y humildes como Él, de corazón. Amén. Así que bueno, que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Me dio gusto tenerlos acá y que nos gozáramos conociendo el carácter de Cristo. Ese carácter humilde, ese carácter, bendito sea Dios, manso que el Señor tiene. Gloria sea su nombre. Será hasta la próxima, entonces. Les mando un abrazo. Sigamos acá en este ministerio, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Fundadora, su hermana Aura, para la gloria de Cristo Jesús, dado por Él. Aleluya. Se les ama. Paz de Cristo.